Muy buenos días, niños. Hoy día es viernes 5 de junio de 2020 y nos reunimos nuevamente para nuestra clase de lenguaje y comunicación. Hoy día con una temática distinta que se refiere a la comprensión lectora. Hoy día vamos a trabajar específicamente lo que tiene que ver con la identificación de temas y subtemas de un texto. Eso es lo que vamos a aprender. Nuestro objetivo, por lo tanto, es identificar los temas y subtemas de un texto. Para comprender globalmente, necesitamos comprender un texto como un todo. A eso se refiere global, como un todo. Es decir, tiene que saber de qué se trata, qué ideas contiene y cuál es su utilidad. Relaciónelo a lo mejor con un cuadro. Cuando usted ve un cuadro, ve una fotografía, ¿cierto? Usted se hace una idea global. Si yo veo, por ejemplo, una foto donde hay mar, arena, gente tomando sol, quitasoles, mi idea global es que esa es una playa. ¿Y qué ideas contiene? Gente tomando sol en el verano, jugando, entreteniéndose, ¿cierto? Y eso es entender la globalidad, es saber cómo cada uno de estos elementos que componen forman esta idea global. Pero también tiene que tener claro cuál es la utilidad. En el caso de los textos, usted sabe que cada texto tiene un propósito. Y eso también lo tenemos que tener claro y lo tenemos que identificar. Usted sabe cuál es el propósito de un mito, sabe cuál es el propósito de un texto científico, argumentativo, de un poema, ¿cierto? Porque eso también nos ayuda a entender esta globalidad. Para comprender, globalmente aprenderás una serie de estrategias. Entre estas estrategias que aprenderemos está el poder identificar el tema y el subtema, elegir y elaborar un título, distinguir la idea principal, las secundarias y los detalles y obviamente la relación que hay entre ellos, la capacidad de resumir o parafrasear, identificar y ordenar secuencia, los acontecimientos que ahí están mencionados, ¿cierto? Identificar la función del texto. Todas estas estrategias nos permiten esta comprensión global. Ahora bien, vamos a entrar en terreno y vamos a identificar temas y subtemas. ¿Cómo hacerlo? Vamos a partir con la lectura atenta de este texto que aparece acá, que se llama El Cuarto Mundo, que vamos a leer todos juntos. En el mundo desarrollado vive aproximadamente un 20% de la población mundial. Ahora bien, no todos los que habitan en él tienen un nivel de vida aceptable. Como ocurre también en los países más pobres, unos pocos concentran la mayor parte de la riqueza. El crecimiento de la riqueza global en los países desarrollados va acompañado, paradójicamente, de un aumento de los contrastes y sobre todo de un incremento de la población pobre. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, las 400 mayores fortunas del país concentran un volumen de recursos equivalente al ahorro de todo el resto de ciudadanos estadounidenses, mientras que la tasa de pobreza alcanzó en 2008 los 40 millones de personas, el 13,2%, 8 millones de familias. La expansión de este fenómeno, asociado en una buena parte de los casos a los problemas de marginalidad en sus áreas urbanas, ha llevado a acuñar un nuevo término, el cuarto mundo, para denominar al colectivo de población más desfavorecido en países desarrollados. Esto está tomado de calipedia.com España. Antes de continuar con nuestro trabajo, creo que es importante detenernos en la palabra paradójicamente. ¿Qué significa paradójicamente? Para eso, quiero que se remita a algunas pistas textuales para poder descubrirlo. Mire usted bien, dice,
Como ocurre también en los países más pobres, unos pocos concentran la mayor parte de la riqueza. ¿Ya? Partamos con esa idea. Dice, el crecimiento de la riqueza global en los países desarrollados va acompañado, paradójicamente, de un aumento de los contrastes y sobre todo de un incremento de la población pobre. Si nos detenemos ahí, si usted lo piensa, si un país se hace más rico, en la generalidad global, un país entero se hace más rico, ¿qué tiende a pensar usted que pasa con la gente? Perfecto, que también se hace más rico, ¿cierto? Pero ¿qué está sucediendo acá? Me habla ya de un aumento de contraste. Hay un incremento de la población pobre. Y a eso se refiere paradójico. Fíjese, aumenta la riqueza global, pero también aumentan los pobres. ¿Eso tiene lógica? No tiene lógica. Perfecto. Paradójicamente significa que carece de lógica. La lógica nos dice que si un país globalmente aumenta su riqueza, un país rico debería haber menos pobres. Pero aquí se produce una diferencia por lo que nos dice el texto. Y eso es importante. Paradójicamente significa que no tiene lógica, ¿ya? Para que quede claro. Vamos ahora. Lee atentamente y responde las preguntas. Dice, escribe la idea central de los párrafos 1 y 2. ¿Qué ideas se repiten en los párrafos 1 y 2? Si me está pidiendo párrafos, ideas de párrafo, ¿qué debería ser lo primero que yo haga? Muy bien, numerar los párrafos para enfocarme justamente en eso. Recuerde, vaya tomando nota, importante, vaya tomando apunte, no está todo acá. Técnica entonces para identificar temas y subtemas. Todo texto se refiere a un tema central que le otorga esta unidad. Por lo tanto, lo que leemos suele desarrollar un tema y una serie de subtemas relacionados con él, con este tema central. Para identificarlo, debes buscar la información que es clave y para ello vamos a seguir estos pasos. Fíjese, estamos dando una estrategia, es decir, estamos organizando el trabajo para que sea más eficiente, le estamos dando un orden. Y esto hay que practicarlo para que se vuelva un hábito y en algún momento se vuelva más fácil y podríamos decir instantáneo. Pero ¿cuál es el paso 1? Primero, lee el título. Identifica el título del texto. Normalmente contiene las palabras claves que se refieren al tema central de este texto, ¿ya? ¿Por qué dirá usted eso? ¿Qué tiene que ver? Perfecto. Si se refieren al tema, nosotros hemos aprendido que el tema tiene relación con la idea principal, ¿cierto? Muy bien. Luego, numera los párrafos, que era lo que le decía, y resuma su contenido. ¿Qué significa resumir sus contenidos? ¿Qué cree usted? Fijarse en las palabras que se reiteran, que apuntan a este tema central, ¿ya? Entonces va a numerar los párrafos, los va a anotar al margen de cada uno y va a anotar una frase que resuma o sintetice su contenido. Fíjese que hasta ahora hemos estado trabajando con palabras, ¿cierto?, que representan, hemos trabajado en nuestra expresión escrita, con 5 palabras que resumen, ¿cierto?, las ideas centrales del video que hemos visto, del texto que estamos escuchando. Bueno, piense aplicando eso también en esto. Es decir, sintetice en breves palabras lo que dice cada uno de los párrafos con sus palabras. Eso es importante porque no es llegar y copiar, no, es con sus palabras porque ahí demuestra una mayor claridad. Y para esto es importante que se fije en las palabras que se reiteran y que apuntan al tema central y los subtemas que se desarrollan. Paso 3. Va a identificar características comunes de los subtemas. Si el título del texto no entrega información clara sobre el tema central, identifica las características comunes de los diferentes subtemas y desde ahí generaliza en un concepto o palabra que las englobe, ¿ya? Cuando hablamos de tema y subtema, piénselo cuando leemos un texto, a lo mejor para que se grafique y sale un gran título y después hay subtítulos que tienen ideas distintas. Eso también son
indicadores gráficos que me ayudan a entender en algunos tipos de texto. Eso acuérdese que no está en todos, pero es pensando eso. El primer párrafo, si tuviera que ponerle un subtítulo, ¿cuál sería? Piénselo así. Sigamos entonces. Veamos. Lo primero que tengo es el título, el cuarto mundo. ¿Ya? Contiene una palabra clave o central del tema. En este caso, alude al significado, a un significado que es central en el desarrollo de este texto. ¿Ya? Eso es importante. De hecho, sale mencionado en uno de los párrafos. Fíjese bien, yo marqué el primer párrafo de color rojo, ¿cierto? Tengo dos párrafos. Al leer esto, ¿qué puedo distinguir? ¿Cuál es mi idea? Yo lo sinteticé así. Me gustaría saber cómo lo sintetizó usted. Yo lo sinteticé que en el mundo globalizado hay diferencias entre pobres y ricos. Tal vez le sirvió el que hubiésemos clarificado el concepto paradójicamente, porque ahí rápidamente me habla de diferencia y me muestra, y de hecho me da un dato, me da un ejemplo que me habla de esa diferencia. ¿Es cierto? También me señala que hay países, este crecimiento de la riqueza globalizada va acompañada también de un aumento de los contrastes y aumento de la población pobre. Entonces a eso va, que hay diferencias entre pobres y ricos. Y por último, acá me habla que nace un cuarto mundo y que este cuarto mundo corresponde a la denominación, ¿cierto?, que se le da al grupo de personas menos favorecidas en estos países desarrollados. Podríamos decir a aquellos que son más pobres en estos países, ¿cierto? Entonces, a partir de estos dos párrafos, yo ya he sacado estas ideas principales. Ahora bien, fíjese bien, el cuarto mundo, ¿cierto?, es el rasgo común que une ambos párrafos. ¿Por qué? Porque habla de este grupo que es pobre, ¿cierto? Em, ¿Y por qué? Porque en el párrafo 1 habla de esta diferencia, de este aumento de la pobreza en los países ricos, ¿ya? Que es el tema. Y como parte, como nace este cuarto mundo que equivale a estas personas que habitan en estos países desarrollados que son más desventajados. Porque fíjese, párrafo 1, en el mundo globalizado hay diferencias entre pobres y ricos. Está inmediatamente catalogado. El cuarto mundo es la denominación que se le da al colectivo de personas pobres en los países desarrollados. Hay un tema en común, hay una palabra común, la palabra pobreza, la palabra pobre. Entonces, eso ya nos une y nos está, es nuestras ideas, es nuestra idea en común que se va relacionando y que se va justificando y se va complementando con la inclusión de detalle, ejemplificaciones. Ahora bien, entonces, ¿cuál debería haber sido nuestra respuesta? La pobreza en los países ricos. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Eso es lo que habla. ¿Cuáles son los subtemas del texto? En el párrafo 1 era esta distribución desigual de la riqueza. Habían unos que se hacían más ricos y otros que se hacían más pobres. Y en el párrafo 2 habla de la marginalidad en las zonas urbanas. Es como nace este grupo, ¿cierto? Que es más pobre. Esos eran los temas que aborda este texto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que todo texto desarrolla un tema central y varios subtemas que se desprenden de él. ¿Cuál es la utilidad de estos subtemas? Obviamente clarificar la idea, ampliar el tema. Para identificarlos debes preocuparte del sentido global del texto y buscar las ideas que se extraigan del tema. Eso, en síntesis, es nuestra primera estrategia, ¿ya? Para poder entender este sentido global del texto.
¿qué va a hacer usted ahora? Ahora va a poner en práctica esto que hemos visto a través de una guía de comprensión lectora que está en la plataforma Forms. Para eso le deseo mucho éxito. Y aquí le dejo el link para que usted pueda acceder al documento. Que tenga un buen fin de semana. Recuerde prepararse para las actividades de verificación de la próxima. Me despido con esto y manos a la obra.